¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Radioteca. Recuerde, estamos muy contentos de que nos acompañe en estos ya 3 años que llevamos de Radioteca. Le estamos muy contentos de que sí, como siempre, nos apoye, nos vea todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí en Revista Única, Canal Digital. Le agradecemos a nuestra directora, a Silvia de Julián, y en la producción a Dani de Julián. Esta tarde, bueno, pues estamos muy contentos. Esperamos que unos minutos más se conecte con nosotros Pili Martínez, mi hermana y confidente, la psicóloga Pili Martínez. Pero bueno, pues queremos platicar sobre pues recientemente este fin de semana fue un fin de semana largo por el aniversario de nuestra Constitución. Entonces, pues tenemos aquí a un invitado de lujo que es nuestro amigo, el profe, que siempre nos saca de dudas sobre la historia. Entonces está con nosotros el profe Carlos Alfredo Román López, a quien le damos la bienvenida, y creo que es su primera participación de este año, profe. Así es, muy buenas tardes. Pues como siempre, agradecido por la invitación y que esta sea la primera de muchas, como siempre le he comentado, porque me siento muy bien participando en el programa. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Creo que es un día importante para que reflexionemos sobre nuestra Constitución, porque si bien ha tenido ya pues, varias reformas a artículos importantes, también es importante que no se han quitado los artículos más destacados, ¿no? Que creo que a todos los chicos cuando están en la etapa de la educación básica, ¿no? En primaria, pues siempre se les habla del artículo 3º, ¿no? Que es el de la Constitución. No sé con qué quiere usted empezar a platicar con nosotros en esta reflexión sobre nuestra Constitución. Pues seguimos en la línea del comentario. Efectivamente es un día muy importante porque tarde o temprano es el documento en donde se rigen, ¿no?, todas las normas que de ellas emanan, y que evidentemente también están nuestras responsabilidades, así como nuestros derechos como ciudadanos. El artículo 3º, el 2º, el 4º, hay algunos también que en su momento, y creo que todavía en algunas manifestaciones, en algunas formas, como el 24, el 27, son polémicos, ¿no?, inclusive, pero bueno, ese es un documento que se crea bajo una necesidad de ese contexto. Ya habíamos pasado otras dos cartas magnas, la de 1824 y 1857, que también ya reflejaban, ¿no?, en su momento las necesidades del país. Sin embargo, pues la de 1917 es una parte en la cual trata también de unir a los grupos que en su momento estaban pues peleando, ¿no?, por el acontecimiento de la Revolución Mexicana, tratar de empatar tantas ideologías. Yo creo que fue el gran reto en su momento, pero que sin duda hay que poner en la mesa si se tendrían, ¿no?, que actualizar, que readaptar algunos artículos, o esta Constitución sigue prácticamente virgen porque no se han aplicado de buena manera, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos abordar respecto a este documento, que es el más importante, o al menos sería, en teoría, el más importante para todos los mexicanos. Sí, ahora sí que es algo súper importante que de repente decimos, ¿no?, que la educación debe ser laica y gratuita, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido. Pero finalmente no, hay cosas en las que no se aplica como tal, no hablamos de esa igualdad, ahora que hay tanta libertad y que buscamos esa inclusión para los diferentes grupos de preferencias y demás, no logramos, ¿no? Entonces que haya realmente ese equilibrio, y yo creo que a lo mejor sí hay algunas cosas que sí deberíamos de actualizar en nuestra Carta Magna, como es la Constitución. Y también quería preguntarle si usted ya visitó, bueno, donde se supone que se firmó como tal la Constitución. Sí, qué bueno que me trajo a mi memoria ese gran recuerdo, porque fue una cosa muy, muy grata, muy agradable, una experiencia inolvidable. Fuimos al Congreso, no al Congreso, perdón, al teatro en donde se realizó esta Constitución mexicana, el estar presente en un sitio histórico, en un espacio histórico. Yo siempre lo voy a decir, es algo que no se puede describir, ¿no? Son emociones, son sentimientos, es reflexión, el estar posiblemente, ¿no?, en el lugar donde alguien en la historia lo ocupó,
el estar observando, el hacer ese como traslado al pasado, ahí mismo en el sitio, es algo indescriptible. Y pues si se puede aunar todavía un poquito más las partes en donde está, ¿no? El nombre en el teatro de todos los que participaron ahí, pues es una experiencia en verdad increíble. Y no solo eso, ¿no? El contexto en el que se desarrolla, los sitios también, que más allá del teatro ahí en Querétaro, pues también fueron partícipes, ¿no? de esta constitución, que bueno, pues ya estamos aquí como hace ratito lo comentamos, ¿no? Con más que discusión, con este diálogo. ¿Se necesita readaptar o se necesita mantener? ¿Qué pasa con la Constitución? Porque aquí podremos tocar otra cosa, ¿no? ¿Cómo ven los mexicanos a la Constitución mexicana? ¿Conocen la Constitución mexicana? ¿Creen que la Constitución mexicana esté cobijando, abrazando, ¿no? Esos derechos que tanto necesitan algunas personas? ¿Cómo sienten, cómo perciben la Constitución mexicana? Eso también sería muy importante, ¿no? Preguntarle a las personas. Sí, y sobre todo, bueno, permítame nada más darle la bienvenida a mi hermana Pili Martínez, que bueno, Pili, sí llegaste a tiempo para conectarte con nosotros, estábamos diciendo que a lo mejor en breve llegabas al programa, que bueno que sí te dio. Sí, digo, buenas tardes, noches, que se me oscurece ya a las 6 y ya siento que ya es de noche. Pero sí, ya estoy aquí, ya estaba escuchándolos, y yo no sé si tú te acuerdas, si yo tuve oportunidad de ir a Querétaro cuando estaba en Atlisco trabajando en educación especial con la primaria. Me invitaron las maestras de la primaria a ir, y como dice el profe, es una experiencia padrísima con los alumnos, ir y recorrer el teatro, porque te dejan entrar al teatro, y así como que, bueno, yo no soy apasionada de la historia como el profe, pero es una experiencia muy bonita ver bueno, es un teatro muy imponente, muy bonito, y ver los nombres ahí, y que los niños te preguntan, y aquí se escribió parte de la historia, y pues tú también como adulto decir, bueno, aquí está parte de lo que nos da ahora toda nuestra cultura, ¿no? Aparte de que es un lugar muy bonito, pues todo lo que representa históricamente, ¿no? Es una experiencia muy bonita. Pues que bueno, yo no recuerdo, la verdad, yo no recuerdo conocerla. Dice el profe que es un teatro donde se filmó. No, la verdad yo no lo conozco, pero pues qué padre, porque lo que me está narrando, ¿no? Que están escritos los nombres de todos los que estuvieron presentes en ese acto tan importante. Digo, es padrísimo vivirlo, ¿no? Yo a veces me aburro mucho de los libros, ¿no? Los libros de historia. Pero eso, ¿no? El vivirlo, estar ahí, como que es más padre porque lo estás sintiendo, y como dice el profe, como que te trasladas a esa época en la que pues finalmente se vivía un contexto social muy difícil, ¿no, profe? Y lograr que tanto se pusieran de acuerdo, pues sí fue como un gran logro para nuestro país en ese momento, en esa época que se vivía. Sin duda, la redacción, me imagino que de cada artículo estuvo pensando en tratar hasta cierto punto de agradar, de pacificar a los diversos grupos revolucionarios que estaban. Sin duda algunos estuvieron más beneficiados que otros, ¿no? Eso hay que comentarlo. Como siempre en todos los movimientos sociales que sucede en México, predominó más la parte política que la parte social, pero bueno, al menos se ven manifestados en algunos de los artículos esas demandas, ¿no? Que tenía la gente en su momento, que eran liderados por movimientos como los de Zapata, los de Villa, los de Orozco, y que al menos un poco en la Constitución se ven atendidos, pero creo, ¿no? Es un punto de vista que quedaron en deuda en la parte social. Podemos hablar de las garantías individuales, ¿no? Ya entrando de lleno a lo que es el tema de la Constitución, los 29 primeros artículos que son las garantías individuales, ¿no? Pero, bueno, que si nos sometemos a un análisis, ¿qué tanto se atendieron las demandas por el cual inició el movimiento? Digo, porque, pues, al menos trataron de que esas demandas
esas peticiones quedaran plasmadas ahí en la Constitución, pero pues vamos a revisar la del 57, la de 1824, qué tantas diferencias tenían, o como comentaba hace un momento, ¿no? Tal vez predominó el aspecto político, dejando el aspecto social un poco a un lado, no completamente alejado, pero sí, repito, creo que quedó a deber un poco en el carácter social, en ese sentido. Y bueno, ahorita que usted manejaba ese tema, sí como que hay cuestiones que nos faltaría actualizar, pero también estas mujeres y hombres que están detrás de este proceso, de esta constitución, nuestra ley magna, pues yo creo que les faltó también hacerles un poco más de reconocimiento, ¿no? Como dice usted, son muchísimos los que están en esa lista y pues poco se habla de todos ellos, ¿no? Tal vez sería padre conocer cada uno de estos personajes que fueron tan importantes para lograr esta constitución. Por supuesto, y es que la historia de México a veces repite, ¿no? Situaciones de la historia de bronce, de villanos, héroes, pero todos pusieron una parte de su conocimiento, de su experiencia para la redacción de la Constitución. Por ejemplo, el caso de Álvaro Obregón, ¿no? Que junto con Venustiano Carranza pues eran como bandos opuestos, ¿no? Hasta cierto punto, ideológicamente, obviamente hablando, y que tuvieron muchísimas controversias en algunos artículos, tanto el bando de uno como del otro, para empezar a la elaboración de estos artículos, ¿no? Hasta cierto punto, un bando representaba los ideales sociales, ¿no? Lo que le venía comentando, esas demandas que requería el pueblo, mientras que el otro estaba más apegado al grupo político, ¿no? Al grupo que quería acceder al poder. Y bueno, había situaciones que se ven reflejadas como en el artículo 27, ¿no? Que es sin temor a equivocarme, el artículo más extenso de nuestra Constitución mexicana, ¿no? Por esa situación que se están enfrentando esos grupos intelectuales de mucho prestigio, también estuvieron ahí, al igual que en la Constitución de 1857. Entonces, estamos hablando que de manera ideológica, de manera teórica, las constituciones que hemos tenido en la historia del país han sido enriquecidas en la parte teórica intelectual. Tal vez se podría decir o cuestionar que en el aspecto práctico, en la aplicación de las leyes, es tal vez ahí el meollo del asunto, ¿no? Y como lo dije hace un momento, la gente cómo percibe la Constitución mexicana. Sería muy importante conocer también la opinión pública, ¿no? de la mayoría de la gente sobre el documento que estamos ahorita pues platicando un poco sobre. Yo me puse a investigar cuáles serían como los artículos que deberíamos de conocer los mexicanos y aquí tengo mi acordeón. Fíjese que el artículo 1 habla de la igualdad de derechos. Entonces estaba el tema de lo que decíamos que a lo mejor hace falta un poquito de adecuación, porque dice que el artículo 1 de la Constitución señala que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, que son aquellos que están previstos tanto en el propio texto constitucional como en los tratados internacionales que México ya ha firmado. Además, este artículo contempla dos importantes métodos de interpretación constitucional, que son el principio pro persona y el principio de interpretación conforme, así como el mandato para que ninguna persona sea discriminada, cosa que Pili sabe, pasa todos los días, y ella más porque pues está con niños con discapacidad, que muchas veces son discriminados. Y bueno, está el tema de origen étnico o nacionalidad, que también tendrían que serse respetados por religión, por preferencias sexuales, lo que decíamos, que pues definitivamente no hay el mismo derecho, el mismo respeto, ¿no? A una persona que tenga algún tipo de preferencia, que sea homosexual y demás. Bueno, pues realmente esa igualdad de la que está hablando nuestra Constitución, en ciertos lugares pues no se aplica, ¿no? Esa igualdad de derechos. Y bueno, pues ya las demás serían las condiciones sociales y opiniones, ¿no? También si usted luego expresa alguna opinión, pues se dan muchos problemas en algunos, en lo laboral, en lo social, ¿no? Entonces, pues el primer artículo
y no se respeta, creo, desde mi punto de vista en algunos aspectos. No vayamos lejos, el derecho a la educación, el tan trillado el artículo del derecho a la educación. ¿Cuánto ha proliferado últimamente los niños en las esquinas de la calle? Y yo me pregunto, ¿esos niños son invisibles? ¿Esos niños no tienen derecho a educación? ¿Esos niños están fuera de la Constitución? O sea, como ¿por qué? ¿No? Hubo una época política donde esos niños eran recogidos literalmente y llevados a albergues de municipio. A nosotros nos llegaron en el camp varios niños de estos que estaban vendiendo flores, que eran explotados y que había un programa en el que los insertaban, incluían a la sociedad y parte de esto era que se les llevara a las escuelas. Si tenían algún problema de discapacidad, pues se les insertaba en el camp, a nosotros nos tocó en su momento. Pero hay cambios políticos, pues estos programas se pierden y yo he visto que cada vez hay más niños en las esquinas haciendo lo que pueden, aventando la pelotita, limpiando los vidrios, pero si la Constitución habla del derecho a la educación, ¿dónde está el derecho de estos niños? Nada más, ¿no? Sí, hace ratito antes de que te sumaras, pues le hablaba yo del profe que a lo mejor uno de los artículos que siempre nos mencionan en las escuelas es el artículo 3º, pero efectivamente no se cumple con uno de los derechos tan importantes, ¿no? Como es la educación y que es la única herramienta que los niños y jóvenes van a tener para salir adelante, para lograr cambiar el chip, ¿no? De las condiciones que puedan tener heredadas por el contexto social, ¿no? La educación es lo que les va a abrir las puertas. Y sí, efectivamente, este artículo 3º constitucional es muy trillado, se oye muy bonito en el libro, ¿no? Libertad de educación es libre, gratuita, laica, ¿no? Pero pues sí, en la práctica muchos niños están fuera de la escuela y creo que esta cifra incrementó por el tema de la pandemia, porque pues ya lo hemos platicado en otros programas, los papás preferían pues ir que los niños les ayudaran a conseguir alimento a que tuvieran que conseguir alguna televisión o algún dispositivo para que los niños estuvieran en clases, ¿no? Esta situación pues sí fue algo que yo creo provocó que hubiera un incremento en la deserción escolar, ¿no? Cosa que a lo mejor todavía nos faltaría un dato, ¿no? Alguna investigación al respecto para ver cómo se dio esta pandemia en cuanto a la deserción y después nuevamente la inserción a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, pues no sé usted, profe, qué opina con respecto a si se cumple o no nuestro artículo 3º constitucional. Ay, caramba, controversial. Yo creo que el artículo 3º ha sido manipulado muchísimo, ¿no? El politizar a la educación, que lamentablemente es lo que ha pasado, no permite que se vean en realidad las necesidades que tienen los ciudadanos mexicanos hacia la educación, ¿no? Lo que bien comentaban con los ejemplos de los niños en la calle, o posiblemente niños en la casa, pero sin ir a una escuela, perjudica muchísimo su desarrollo, su desempeño social. Y así como el 3º, también hay otro artículo que está por las mismas, que es el 123, el artículo referente al trabajo, ¿no? Yo, afortunadamente, bueno, los que estamos aquí, y a lo mejor la mayoría de los que nos están escuchando, pues ya vimos las dos facetas, la faceta de estudiante y ahorita la faceta de trabajador, ¿no? Yo a veces no llego a entender cómo la ley mexicana es tan perfecta en la redacción, pero tan deficiente en la aplicación, ¿no? Yo siempre lo he comentado, yo he estado en esta parte en donde el empleado, o en este caso el estudiante, se ve muy desprotegido a veces por la ley, ¿no? Como que se percibe esa sensación de que se trata de proteger más a las instituciones, a los organismos, que al propio individuo, ¿no? Que yo creo que no tendría que ser. Y bueno, esos son dos de los artículos que pues sí son muy controversiales al momento de la práctica, y algo que también he considerado es que las leyes mexicanas se dan mucho a la libre interpretación, ¿no? Y cada quien las entiende como puede y da su punto de vista, da su opinión,
pero lamentablemente la esencia posiblemente del artículo mismo, pues ya está muy desfasado cuando se quiera aplicar, ¿no? Sí, lamentablemente eso sucede, ¿no? Que lo acomodamos a nuestra preferencia, pero también dentro de estos artículos, profe, hay unos que pues hablan de las obligaciones que tenemos como mexicanos, que es el artículo 31. Aquí mi acordeón me dice que pues el artículo 31 es relevante porque parece de sentido común de que las personas no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos obligaciones a observar ciertas pautas de conductas ante la sociedad. Es de entre las varias fracciones que contiene el artículo 31 constitucional, destaca la fracción cuarta en la cual se señala la obligación de contribuir por medio del pago de impuestos al gasto público de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, de la manera proporcional y equitativa que señalan las leyes. Entonces, bueno, pues este artículo no nos ha de gustar mucho, como dice usted, cada quien lo va a querer interpretar como quiera, pero también habla de nuestras obligaciones como mexicanos, como es el pagar impuestos, que también es otro tema que no se aplica porque tenemos mucho comercio informal, ¿no? Entonces, ahí está otro artículo, el 31. Claro, yo creo que la situación, el contexto del artículo 31 refleja la realidad de México. Me vino a la mente, ¿se acuerda cuando estuvimos hablando también aquí en este espacio de la lectura? Creo que fue de Sor Juana Inés de la Cruz. Y comentábamos, ¿no? ¿Por qué los jóvenes no leían? Y bueno, yo entre tanto comentario dije que no lo veían, ¿no? Y hice algunos comentarios ahí que, pues haciendo una analogía con la justicia, la democracia, y mire, viene a recaer aquí, ¿no? El mexicano, ¿por qué tiene tanto problema con el impuesto? Porque no lo ve, no ve reflejado su impuesto, ¿sí? Mientras siga teniendo calles en mal estado, sin alumbrado público, sin el servicio adecuado de recolección de basura, con un servicio deficiente de agua, ¿no? En las escuelas públicas en mal estado, un sistema de salud cayéndose a pedazos, pues el mexicano, no. O sea, si le agregas que el mexicano le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Ser responsable en el cumplimiento de las normas, ahora le agregas que no ve el reflejo de lo poco, mucho que pueda pagar, pues nos lleva a eso, nos orilla a eso, ¿sí? La corrupción, el desvío de recursos, el lavado de dinero, múltiples problemas que se han ocasionado, ¿no? Pues el mexicano, esa es la realidad que ve. Y lamentablemente así somos como cultura, ¿no? Si lo malo sí lo hacemos, vemos lo bueno y no lo hacemos, ¿no? Entonces, como que es una tendencia un tanto negativa en nuestra cultura, pues es que él no lo hace, yo por qué, ¿no? Pero cuando hacemos cosas buenas, eso ya nadie lo ve, ¿no? Entonces, es una situación, más allá de la Constitución, también un aspecto cultural que se puede llevar a cabo, ¿no? En ese sentido, pero eso de las obligaciones o responsabilidades del ciudadano mexicano deben estar presentes, porque por ahí dice una frase, ¿no? Tus derechos están donde están tus obligaciones. Y es una frase que muchas de las veces se repite y que sí tiene muchísima lógica. Para exigir hay que dar, ¿no? Entonces hay muchísimas frases del pueblo que pueden salir para reflejar esta situación. Pero así como la sociedad se le exige y como debe ser, ¿no? La parte de la responsabilidad, yo creo que también para las instituciones, ¿no? Para el otro lado, deberían existir la responsabilidad mutua y que esto no es un campo de batalla, ¿no? Que la Constitución no son derechos contra obligaciones, sino que es un suplemento, un complemento, ¿no? De una de la otra, que una va acompañada de un derecho, evidentemente, para ganártelo, debes cumplir con una responsabilidad. Eso es lo que se tiene que ver en el campo social y también en el campo político. Eso es una idea que debe permanecer ya de manera constante en nosotros como ciudadanos. Oiga, profe, también hace unos minutos decía que la Constitución como que se creó más por el aspecto político, ¿no? Que social. Esta carga, ¿no? De no ser un poco equitativa o equilibrada en estos conceptos, sigue siendo como que un problema que tenemos en nuestro sistema, en esta Constitución, el que no sea más social y que sea más político el tema de nuestra Constitución.
Sí, sin duda porque la sociedad no ha aprendido a ser autónoma, ¿no? Depende de un organismo, depende de una autoridad, depende de una dependencia, valga la redundancia, para realizarse. La sociedad mexicana no es autónoma en sí, ni para regularse, ¿no? Se debería entender que para que una sociedad funcione correctamente, más allá de la Constitución, que es lo que estamos hablando, debería tener normas y principios, ¿no? Hábitos, costumbres, pero buenas costumbres, y es algo que la sociedad mexicana, en vez de ir abonando, va perdiendo, ¿no? Antes yo escucho en comentarios de mis abuelitos, de gente mayor, de experiencia, aunque no iban a la escuela, aunque eran hasta cierto punto analfabetas, tenían unas costumbres muy buenas, unos hábitos correctos, inclusive hasta hablar de una ética y una moral, sería envidiable en estos aspectos, ¿no? Entonces, la situación política, favoreciendo mucho, nos lleva a la burocracia, ¿no? Que todo se ve reflejado en ese sistema, desde los trámites, desde la ejecución de los mismos, a lo mejor hasta una solicitud, algo simple como una pregunta, todo se vuelve burocrático, y nosotros somos, pues, personas, ¿no? Que ha vivido, que ha ido por un trámite tan sencillo de posiblemente, ¿no? Un documento como la CURP, el acta, ¿no? Y es muchísimas cosas que dices, bueno, no sé por qué. Y fíjese que para finalizar este comentario, hace un tiempo yo platicaba de eso, ¿no? Nosotros nos podemos dar cuenta cuando una ley está muy politizada, cuando tiene demasiadas ramas, ¿sí? O sea, aparte del artículo, tiene una ley general, una ley orgánica, y no sé cuántas cosas tiene más, códigos, ¿no? Entonces, eso te das cuenta que está politizado, porque cuando un artículo es claro, conciso, preciso, hasta justo, no hay necesidad de crear tantas leyes secundarias para apoyarlo, para argumentarse, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta. Y si nos asomamos a muchos de los artículos que hemos mencionado, el 2, el 1 que mencionó usted, el tercero, el 123, ¿no? Pues son de los artículos que más leyes secundarias tienen, ¿no? Nada más para muestra un botón. Lamentable, pero cierto, ¿verdad, Pili? Todos nos hemos topado con nuestro bello sistema de burocracia que, híjole, ajá, ni siquiera porque estás enfermo. El otro día, no sé si lo vieron ustedes, cómo llega un señor en camilla al banco, a Santander, en camilla. O sea, no es posible que no haya algo que regule el que una persona esté enferma, no se va a poder presentar. Bueno, pues el pobre hombre enfermo o mujer, no recuerdo que era hombre o mujer, llega con camilla a un banco. O sea, una ambulancia, ¿no? Con ambulancia. Sí, con ambulancia y todo. O sea, digo, ¿por qué pasan estas cosas en nuestro país? No podemos avanzar. Y la burocracia, no. O sea, tú ves el sistema, los maestros que son jubilados, cómo tienen que hacer sus trámites ante las instituciones, y digo, te da pena ajena. Empezando porque, como dice Pili, no hay ni rampas de acceso para personas en silla de ruedas, ¿no? Pues luego llegan y es un papel tras otro, y si no trajiste regrésate, y tú, pero vengo de Huauchinango, pues no nos importa porque te falta este papel. Entonces es un sistema que de verdad no, así que nadie se salva, ¿no? No nos salvamos de esta burocracia tan terrible que tenemos. Sí, lamentablemente en el mismo sistema en el que nos desenvolvemos encontramos piedras y pareciera que al inicio de que empiezas tu actividad laboral estás picando piedra, ¿no? Porque se trata de eso, de que adquieras experiencia, pero pasan los años, adquieres experiencia de vida, pero parece que en lo laboral no terminas de picar piedra porque siempre hay un obstáculo y otro obstáculo y dices, pues oye, ya llevo tantos años de servicio y todavía no aprendo que con ustedes es el puntito rojo porque lo pidieron rojo, ¿no? No. Y la Constitución nos podría ayudar, ¿no? Con una ley alterna que agilice el proceso. Ándale, pues, esa simplificación administrativa y tanto que se habla de reducir para que estemos más libres de los procesos administrativos, pues yo no la he visto.
Nadie la ha visto. No. Pero bueno, pues es parte, ¿no? También, si me permite, de la necesidad que es voltear a ver a la gente, ¿no? A las personas, qué es lo que en verdad necesitan para que se haga ley, ¿no? Porque prácticamente, bueno, no hablemos de 1917, hablemos de ahorita, ¿no? De las reformas que se realizan a los artículos, que se piensa solamente en un curul, las necesidades de la gente, ¿no? Pero ahí sí, puedo retomar el ejemplo que se puso hace un momento de los niños en situación de calle, ¿no? Es un ejemplo, ahí siguen esperando. Las etnias en minorías que tenemos en el país siguen esperando, ¿no? A lo mejor muchísimas personas que están en prisión, ¿no? De manera injusta, siguen esperando un buen juicio, que sean libres, ¿no? Y lamentablemente afuera, ¿no? Los que deberían estar adentro, ahí siguen. Los que no tienen que estar beneficiados por las leyes son beneficiados. Entonces parece que vivimos en el mundo al revés, ¿no? De la Constitución, lamentablemente. Profe, ¿cuál sería nuestra reflexión final con respecto a nuestra Constitución y esta urgencia de ser un poco más empáticos hasta en las leyes, ¿no? Sí, yo llevé una línea desde el inicio del programa sobre la experiencia, ¿no? Que tenemos como ciudadanos hacia la Constitución. Y bajo esa experiencia yo creo que se debería pensar más en las necesidades reales de las personas, de las sociedades. Podemos hablar de una sociedad mexicana en conjunto, pero también entender que somos una sociedad diversa, ¿sí? Somos iguales en la aplicación de las leyes, de los derechos, pero somos tan diferentes que tenemos la necesidad de que a todos nos tomen en cuenta sin dejar de lado muchas cosas, ¿no? Que sean leyes más claras, que el ciudadano promedio pueda entenderlas y que no necesite de alguien más, ¿no? Que muchas veces, por eso yo creo que anda mucha gente inocente ahí pagando estas circunstancias de las leyes tan confusas, que repito, en teoría se ven perfectas, pero en la aplicación es otra cosa, ¿no? Hay muchísima interpretación que hay sobre los artículos, sobre las leyes. Algunas personas hablan sin conocer, pero pareciera que conocen, ¿no? Nada más un ejemplo claro, las leyes o las normas de tránsito, ¿no? Todos parecieran que saben las normas del tránsito, cada quien maneja como le da su gana, interpreta la norma como le da la gana. Los agentes de tránsito también lo hacen a su favor, uno como conductor para justificar esa falta que hizo también argumentan a su favor, y es una ley que prácticamente, pues ahí, ¿no? Ahí queda a la deriva sin entender. Si se voltean a ver las necesidades reales de la gente, o al menos nuestros representantes, que ese es su trabajo, sean representantes auténticos de las necesidades de la sociedad, yo creo que van a cambiar, ¿no? La política definitivamente tiene que cambiar. A lo mejor a nosotros nos tocó esta parte, pero yo espero con muchísimas ganas, entusiasmo y fervor que nuestras próximas generaciones disfruten de tanta lucha social, ¿no? Armada, que ya no se debía hacer, que estamos haciendo nosotros, ¿no? Hasta inclusive intelectual, para que ellos lo disfruten, ¿sí? A mí no me daría más gusto y placer que ver que en un futuro México destaque por el bienestar social, por esa alegría, ¿no? Que tiene la gente, que no se esté preocupando ya la gente por cosas elementales básicas como es la alimentación, la educación, ¿no? Una vivienda. Entonces, ojalá esta reflexión nos ayude a aquellos que utilizan esos puestos, que tienen la profesión sobre las leyes, pues salgan muchísimos servidores que sean honrados, que sean justos y que velen por los intereses de la sociedad y de las personas. Muy bien, profe, yo creo que es una súper comentario y pues ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Le deseamos muchísimo éxito en este año 2023 porque bueno, no lo habíamos tenido desde el año pasado. Esperamos verlo más seguido, profe, porque siempre nos deja usted un buen comentario y una muy buena reflexión. Le agradecemos mucho al profesor Carlos Alfredo Román López que haya estado aquí con nosotros en su programa Radioteca. Profe, muchísimas gracias.
No, al contrario, como siempre, un gusto estar aquí, me siento muy contento. Gracias, gracias. Y también les deseo a todos los que nos escuchan, nos sintonizan, nos ven, los mejores deseos, éxito. Y pues bueno, como siempre, muy agradecido por la invitación y aquí me siento como en casa. Gracias. Gracias, Radioteca es su casa, profe. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Philip. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radioteca. Qué bueno que te dices un espacio. Muchas gracias a ti y esperemos que el futuro sea más justo para todos. Así es, pues le agradecemos mucho a todos por estarnos acompañando. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles aquí en su programa Radioteca a las 6 de la tarde. Gracias, profe. Gracias, Pili. Buena tarde. Gracias. Hasta luego.